Vamos a hablar un poco del avance genético que se ha tenido. Huevos por ave alojada en el 2009, según la guía, estábamos sobre 344 huevos. Y en la guía del 2018 ya estamos sobre 365 huevos por ave alojada, con una diferencia de 21.6 huevos en promedio en el mismo ciclo. Entonces, es parte del avance genético que se ha ido trabajando día con día. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Con la crianza de la pollita. Y hay una frase muy buena que dice, lo que bien empieza, bien termina. Entonces vamos a ver un poco los puntos principales. El crecimiento y el desarrollo de un ave es una clave fundamental para alcanzar el potencial genético. El peso corporal y el tipo de cuerpo a la edad del primer huevo será un buen predictor de la curva de producción y del peso de huevo. Los errores cometidos durante el crecimiento pueden conducir a una menor producción y será difícil corregir estos detalles durante el periodo de producción. Aquí tenemos, ¿Aló? Bueno. ¿sí? Aquí tenemos una gráfica que se saca del manual de Highline, donde tenemos en la parte inferior la ganancia de peso en la pollona es multifacética y cada tejido y sistema tiene su propia curva de crecimiento. Aquí tenemos las diferentes fases de alimento y cómo deberíamos de manejarlas conforme al peso corporal y a la edad de las aves. La primera fase entre las 0 y las 6 semanas, la segunda entre las 7 y 12 semanas, la tercera fase entre las 13 y 17 semanas y la cuarta fase de las 18 en adelante. En la primera fase, ¿qué estamos buscando? Suceden eventos claves durante esta fase. Dentro de los principales está el desarrollo del sistema inmune. La tasa de crecimiento relativo como porcentaje del peso es muy alta. Los tejidos inmunes aumentan de tamaño y la función inmune adquirida se desarrolla. Los tejidos inmunes secundarios comienzan a proporcionar inmunidad regional, dentro de los que están el sistema linfático asociado al intestino, las placas de Peyer, la glándula de Harder y el sistema respiratorio. Esto se desarrolla dentro de la primera fase que va entre la semana 1 y la semana 6. ¿Qué más se desarrolla durante esa misma fase? Es el desarrollo del sistema digestivo y hay un dramático crecimiento del buche, la molleja y del intestino. La producción de enzimas digestivas aumenta y la longitud del intestino aumenta considerablemente. El crecimiento de las vellosidades aumenta en el área de absorción, además de que se establece el bioma intestinal natural. Y por último, ocurre el desarrollo de los órganos de suministro que permite el correcto desarrollo del futuro de la estructura del cuerpo y de las reservas de las aves. Seguimos en la primera fase. Ahora, ¿cómo se da? Hay una regla que nos gustaría que tratáramos de seguir, la ganancia semanal del peso corporal. Las pollitas, una vez que cumplan su primera semana de edad, deben de pesar 2 veces el peso de recepción. Si tuvimos una polla promedio con 35 gramos, esperaríamos que a la primera semana de edad rondara los 70 gramos promedio. Y la segunda parte de esa regla es que a las 5 semanas de edad debe de pesar 10 veces su peso original. Y recibimos con 35 gramos, debería estar pesando 350 gramos. Esta gráfica nos demuestra un poco cómo es el porcentaje de ganancia de peso dependiendo la edad de las aves. La mejor ganancia semanal de peso es en la primera semana y va disminuyendo hasta llegar a un promedio final entre el 3 y el 5% a las 18 semanas. Entonces, por eso la importancia de los manejos en la recepción de la pollita y en los adecuados monitoreos. Como mencionábamos, es la primera semana, entre la primera y las 6 semanas es la etapa más exigente en cuanto a la ganancia de peso en proporción al porcentaje. Vamos, dentro del tema de recepción de la pollita, uno de los temas principales es el vacío sanitario. Esperaríamos como óptimo 14 días, pero con un mínimo de 8 días. Y estos días a partir de cuando cuentan, a partir de que se sacó toda la materia, se tiene limpio, desinfectado y que se deja reposar.
Eh, Se puede definir como el periodo de tiempo que permanece la granja vacía desde que se ha realizado la limpieza y desinfección de la nave y los exteriores hasta la nueva entrada de aves. Esto es lo que esperaríamos tener en una granja con correcta limpieza y desinfección y con su vacío sanitario adecuado. También el exterior de las casetas o galpones hay que buscar tener la adecuada limpieza para evitar fauna nociva y otros problemas. Porque podemos tener problemas como estos de roedores cuando tenemos maleza cercana a las casetas y probablemente no nos demos de cuenta hasta que vayamos a recibir la parvada. ¿Qué puntos son importantes en la recepción de las pollitas? Es el lavado y desinfección de las instalaciones, tratar de tener la temperatura adecuada de la caseta por lo menos 12 horas antes de la recepción de la pollita, las casetas y los rodetes preparados, entre lo que incluye el papel, la cama, las charolas, el vitrolero y su espacio vital. Además de tener bebederos, perdón, con agua vitaminada y electrolitos, y con un alimento preiniciador disponible a la llegada. Siempre recibir con alimento la parvada. Y hay que tener una adecuada iluminación, tanto en distancia de las lámparas, intensidad, la altura y los luxes correspondientes a la etapa de la crianza. ¿Qué accesorios puede haber extra? Como son los termómetros, los higrómetros, las cortinas e incluso un túnel de nylon que favorece la conservación de la temperatura interna de la caseta. Y en cuanto a lavado y desinfección, la meta es lograr menos de 1000 unidades formadoras de colonia y que esté libre la caseta de salmonela. La toma de muestras debe ser el día de la recepción de la pollita y va a ser dentro de todas las zonas de contacto de la misma. Jaula, bebedero, comedero, etcétera. Es muy importante y sería muy bueno poder hacer ese tipo de monitoreos. En cuanto a la recepción de la pollita, el tema que comentábamos, necesitaríamos o buscaríamos tener que el galpón esté atemperado por lo menos 12 horas antes de la llegada de la pollita por cualquier falla en el sistema de calefacción o en el sistema de ventilación y poder tener las aves con la adecuada temperatura para que hagan su buen desarrollo. Sin embargo, podemos encontrarnos ya en casetas que están listas para recibir este tipo de problemas, suciedad, plumas, etcétera, donde pues se recibe la pollita, pero no sabemos qué tan buen desarrollo va a tener la misma. Este esquema nos muestra la temperatura ideal en la que deberíamos estar recibiendo las pollitas de 0 a 3 días en jaula sobre 33, 35 grados e ir disminuyendo hasta los 42 días, mantenerla a 21 grados centígrados. Temperatura en piso es muy similar. Básicamente, la intensidad de luz al inicio sobre 30 a 50 luxes, esto con el objetivo de que encuentren el comedero y el bebedero. Y 22 horas de luz, jamás recibir con 24 horas de luz las pollitas. Recibir máximo con 22 horas de luz con un programa de luz intermitente. La temperatura de la caseta, la zona de confort térmico de la pollita va entre los 31 y 34 grados. Esto para que la pollita utilice los nutrientes de la dieta para su desarrollo y no para jadear o eliminar calor o en su defecto tratar de calentarse y mantener su temperatura corporal. Entonces vamos a manejar el rango de entre 31 y 34 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando tenemos una temperatura alta? Las aves están con jadeo, tratando de disipar calor y no están ni comiendo ni tomando agua. Y aquí podemos ver, muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de aves con jadeo, que estas aves no van a estar consumiendo agua ni alimento. El siguiente ejemplo es con una temperatura de 36 grados. Las aves postradas no se paran a comer ni a beber y obviamente va a haber consecuencias. Y el caso contrario, en el caso de disminución de la temperatura, las aves están buscando calor, para lo cual se agrupan con otras pollitas y no están buscando comer ni tomar agua. Entonces, tanto un extremo alto como bajo va a tener consecuencias en el consumo y desarrollo de las aves. Y podemos tener consecuencias como estas en la recepción de la pollita.
Este es un esquema que me gusta mucho, donde vemos el, el diseño de una jaula, donde la manera correcta, con una temperatura adecuada, las aves están distribuidas dentro de todo el nido y tienen acceso perfectamente al comedero y están distribuidas dentro del nido. Cuando tienen alguna corriente de aire o, perdón, cuando tienen mucho frío, tienden a hacer, se agrupan y están piando, angustiadas debido al frío. Y cuando tenemos un problema de una ventilación, unas ráfagas de viento dentro de la caseta, las aves evitan las corrientes de aire, evitan el ruido, y la distribución de luz también puede hacer que se amontone una parte de la jaula debido a que no llega la suficiente intensidad de luz. La importancia del alimento en las primeras horas de vida es que las primeras 24 horas de vida son esenciales para la viabilidad de las aves. ¿Qué estaríamos buscando? Que 6 horas después de recibir la pollita, el 75% de las aves tengan su buche con alimento. 12 horas después de la recepción, por lo menos el 85% de las aves tengan su buche lleno, y 24 horas después de la recepción, el 100% de las aves tengan el buche con alimento. Y aquí está un ejemplo de cómo hacer la prueba, es con el dedo. Ahí se ve muy claro qué ave tiene alimento y qué ave no tiene alimento en el buche. Este es otro ejemplo en la manera de tomar las aves que se puede identificar, y es de vital importancia que a las 24 horas el 100% de las aves haya consumido alimento. La ventilación, el sistema de ventilación que haya disponible que haya favorecido, pero siempre con la intención de disminuir el amoníaco presente en la caseta para evitar problemas respiratorios y de otro tipo. Estos son algunos ejemplos de ventilación. Y este es un ejemplo de que la exposición a concentraciones de amoníaco tan bajas como 25 partes por millón durante los primeros 28 días tiene un efecto negativo en el peso corporal, tanto a las 4 como a las 8 semanas de edad. En este ejemplo, el primero es a 0 partes por millón a 4 semanas de edad, tienes un peso de 250 gramos, comparándolo con 75 partes por millón con la misma edad de 4 semanas con un peso corporal de 199 gramos. Lo mismo sucede a las 8 semanas con 0 partes por millón de amoníaco con 640 gramos de peso, comparado con a las 8 semanas con 75 partes por millón, una disminución del peso corporal del 20% sobre 582 gramos. He aquí la importancia de cuidar la ventilación y la concentración de amoníaco. Un detonante de la concentración también la humedad, tener muy controlados los tiraderos de agua para evitar este tipo de problemas. También los equipos de calefacción, muchas veces damos por hecho de que los equipos van a funcionar automáticamente y que no tenemos que preocuparnos por ellos. Hay muchas opciones de equipos de calefacción. Estos son algunos que se están utilizando actualmente, pero podemos tener, por falta de mal mantenimiento, este tipo de problemas en los criadoras o sistemas de calefacción, y nos van a provocar estas aves con las plumas manchadas. Y obviamente muy mala uniformidad de la temperatura de la caseta. En cuanto a la humedad, vamos a buscar tener al nacimiento un 80% de humedad relativa, en el transporte a la granja un 70%, pero en el periodo de crianza que a nosotros nos corresponde en la granja, entre 0 y 7 días, sobre el 60%, después disminuirlo al 40% y mantenerlo ahí incluso en la postura. ¿Qué pasa si tenemos humedad relativa baja? Durante los primeros 3 días debe tener mínimo un 70% y al final de la semana llegar al ajuste del 60%. Esto ayuda a que las pollitas se ajusten al cambio entre la nacedora y la caseta. Baja la humedad en el periodo de crianza puede causar deshidratación, reduce la comodidad de las aves y puede resultar en cloacas pastosas. Además, puede darse un aumento de ansiedad y posible picoteo entre las aves, además de que afecta negativamente el emplume y genera un ambiente polvoso. ¿Cómo podemos ayudar? Si ustedes pueden ver esta imagen, se agregó en los pasillos agua
para ayudar a elevar un poco la humedad de la caseta. Y en la siguiente imagen, con estas mochilitas de aspersión, humedecer para también tratar de ayudar un poco a elevar la humedad en la recepción de la pollita. En cuanto a la preparación de las casetas, tenemos que tomar muy en cuenta el comedero bebé, la charola o el alimento en el papel. El papel en el nido nos ayuda a mantener una mejor condición de confort térmico, además de ayudar al perfecto andar de las pollitas, evitando que se atoren. Muchas veces el hueco que tiene el piso del nido hace que las pollas atoren sus patas, se lastimen y que esas aves prácticamente no consuman ni alimento ni agua. Es válido el uso de doble papel y el uso del volteo del papel dependiendo de la duración del mismo dentro del nido. Hay que tratar de forrar prácticamente todo el nido para favorecer al correcto andar de las aves. Para evitar el desperdicio de alimento, tratar de forrar con una malla de este tipo el comedero para evitar que las pollitas se suban al comedero, rasquen y hagan un desperdicio de alimento exagerado. Esta es una recepción en piso con número de comederos y bebederos adecuados. En cuanto al bebedero, el bebedero tiene que ser a la altura del ojo, el de niple me refiero, y en cuanto al bebedero de copa o el bebedero bebé, tiene que estar a la altura de la pechuga, como podemos ver en este ejemplo. Siempre hay que garantizar una escuela de bebedero al menos durante los primeros 4 días en niple y en el caso de la copa, hasta que las aves puedan activarla perfectamente para consumir el total de agua. Los días que sean necesarios, pero enseñar a la pollita que tome agua. A veces que cometemos errores con la altura de los bebederos, vamos a provocar que las aves se ahoguen dentro de los mismos por una inadecuada altura del bebedero. Aquí tengo un par de videos donde vamos a ver. No me deja verlo. Es un par de videos donde estaba el flujo de agua distinto. Siempre tenemos que tener el flujo adecuado, que se vea la gota para que la pollita pueda voltear a verla, identificarla y poder accionar el bebedero. Voy a ver si puedo. Aquí está el primero. Este bebedero tiene muy alto flujo y las aves no están muy interesadas en tomar la gota. Comparado con el video de la parte de abajo, donde el flujo es el adecuado, las aves pueden consumir perfectamente el agua y están agrupadas, listas para tomar. Hay unos bebederos entrenadores de niple a copa que nos ayudarían a avanzar en ese trabajo. Es una buena opción. Y esto es un clásico error en la preparación del nido. En lugar de cubrir el total del nido, se cubre la parte de abajo del bebedero, lo que va a provocar que se humedezca el papel y tenga otras consecuencias. Mal empapelado, no se cubrió el total del piso del nido, lo que nos va a provocar que las aves se atoren y haya muchas aves de descarte por problemas en las patas. Y también no tenemos que llegar al extremo de sobrealimentar en el papel. Primero, pues lo más importante, el desperdicio de alimento, y lo segundo que vamos a provocar entre, entre las aves y el alimento, algo que no van a poder consumirse las pollitas. En cuanto a las densidades, el manual nos maneja espacios distintos. A menor espacio, menor tasa de crecimiento y menor uniformidad. Cada línea genética tiene sus requerimientos de densidad. Podemos verificarlo en el manual para poder tener una adecuada recepción de pollitos. Esto pasa cuando sobrepoblamos por ejemplo, en la parte de abajo tenemos aves esperando que se desocupen las de adelante para poder ir a consumir alimento. ¿Qué espacios vitales buscamos? En la etapa de crianza de 0 a 6 semanas,
En jaula, 150 centímetros cuadrados por ave, 3 centímetros de comedero por ave, y en el caso de los bebederos de copa, 2 bebederos por cada 75 aves, y en el caso del niple, un bebedero por cada 15 aves. En piso, en crianza en piso, buscamos 650 centímetros cuadrados por ave, con un comedero tolva por cada 75 aves y un bebedero de campana por cada 200 aves. La etapa de desarrollo, que son de las 7 a las 18 semanas, en jaula vamos a solicitar 350 centímetros cuadrados por ave, 8 centímetros de comedero por ave, un bebedero de copa por cada 8 aves y un bebedero de niple por cada 6 aves. En el tema de desarrollo en piso, 1115 centímetros cuadrados por ave, un plato por cada 20 aves, un bebedero de campana por cada 50 aves, o en su defecto, un bebedero de niple por cada 8 aves. Siempre más es mejor. Esta es una prueba que se hizo, donde la recepción original se le daba 144 centímetros por ave, y en la prueba se hizo otra en la cual se recibió como tradicionalmente se hacía, contra una densidad del 50%, es decir, 72 centímetros por ave durante los primeros 7 días, y posterior a ese se desdobló solo 7 días, y después se desdobló a 144 centímetros. Y podemos observar que hubo mejor peso corporal, 46 gramos contra 45, y una mejor uniformidad de 96.4 contra 80%. No siempre más es mejor. Que en cuanto a las fases de alimento, es importante manejar un preiniciador, de usar desde el inicio de la pollita hasta que tenga un peso aproximado de 190 gramos, y de ahí con hacer el cambio de inicio, y siempre basarnos en cambio de alimento conforme a peso corporal, nunca a la edad, siempre conforme al peso corporal. ¿Qué características debe llevar el alimento de preinicio? Se le debe destinar los mejores ingredientes para este alimento, no utilizar ingredientes de origen animal, es válido el uso de pre y probióticos. Hay que tener cuidado cuando con alimento comercial para pollo, cuidar no usar por demasiado tiempo por los niveles de sodio, perdón, y de preferencia utilizar una presentación de crumble, micropellet o migaja, la que tengamos disponible para ofrecerle a las aves. En cuanto a la distribución de luz, si la intensidad de luz es dispareja, las jaulas inferiores estarán oscuras, como vemos en la imagen de la izquierda, y hay menos comportamiento exploratorio. Las aves se van a quedar en el fondo del nido, o no se van a estar moviendo, no van a estar explorando, y necesitamos también la intensidad de luz para que tengan un buen consumo de alimento y de agua. Durante las primeras semanas hay que buscar de preferencia que tengan sobre 35 luxes, y en el caso de mala distribución de la luz, tendremos menos consumo de agua y de alimento. En cuanto al mismo tema, es importante alternar y escalonar las luces para mejorar la distribución de la luz, para evitar zonas de oscuridad total. Esto es manejar diferentes alturas y diferente distribución de las lámparas, para que esto nos ayude a la distribución de la luz. Jamás utilizar 24 horas de luz al inicio, y es recomendable utilizar el programa de luz intermitente para las pollitas, el cual es 4 horas de luz con 2 horas de oscuridad. Esto con la intención de favorecer el consumo y la distribución del alimento entre todas las aves. Vamos a tocar ahora el tema del tratamiento de pico. El tratamiento temprano, que para nosotros es el que mejor ha funcionado. El tratamiento de pico temprano tiene poco efecto en el crecimiento y desarrollo de la pollona, debido a que las pollitas sienten menos dolor. Y aquí está un ejemplo de despique temprano, y antes de las 2 semanas de edad, cómo la ganancia de peso no se vio afectada. ¿Qué ejemplos hay de tratamientos de pico? El más utilizado acá en México sigue siendo aún el tema de la cuchilla caliente, y hay diferentes opciones. Este es tratamiento de pico en forma de cruz con cuchilla caliente. Esto es simular la figura de una cruz para favorecer el corte del pico. Ahora este es un despique redondo,
en placa, igual con cuchilla caliente. Estos son otros ejemplos más del despique con cuchilla caliente. Estos son un ejemplo de unas pollas con 15 días post despique. Y en esta imagen de la derecha podemos ver en qué momento es el adecuado utilizar el analgésico, debido a que ya tiene la costra y le va a causar dolor a la pollita. ¿Qué ventajas tiene la cuchilla caliente? Tiene flexibilidad en el periodo de realizar el tratamiento. Es muy variable la edad en la que lo puedes realizar, desde muy joven hasta un poco más grande. Tiene una excelente calidad en el despique cuando lo haces con personal correctamente entrenado, y el equipo es relativamente de costo bajo y las refacciones son baratas. ¿Y qué desventajas hay? Estaba en desaparición el equipo. Es un proceso lento que requiere un alto número de personas y tiene alta probabilidad de error con personas que no estén muy bien capacitadas, además de que tiene una alta afectación al inicio de la ganancia de peso. Estos son ejemplos de la máquina que está disponible también acá en México, que se llama DBK. Esta máquina está teniendo algo de auge acá en México también. Este sería el resultado del tratamiento de pico con la máquina DBK. Esa es más o menos la figura del pico posterior al tratamiento con DBK. ¿Qué ventajas tiene? Es de alto rendimiento el despique. Puedes hacer el tratamiento entre 1,600 a 2,000 aves por hora. Requiere relativamente poco uso de personal. Tiene menor margen de error con el personal no capacitado, y tiene menor pérdida de ganancia de peso comparado con la Lion o cuchilla caliente. ¿Y qué desventajas tiene? El alto costo del equipo. El despique debe ser temprano, máximo 11 días de edad, debido a que la máquina no tiene forma de ir haciendo ajustes conforme a la edad. Y debes de tener un stock de refacciones, las cuales son bastante costosas. Y lo que ahora se está haciendo en México poco, pero ya se está haciendo, el tratamiento de pico infrarrojo, en el cual los tejidos expuestos se tratan, no se amputan, y existe la posibilidad de dar el tratamiento a diferentes niveles o longitudes del pico, dependiendo la necesidad. El tejido expuesto se erosiona en 2 a 3 semanas, y este tratamiento suprime el tiempo de crecimiento del nuevo pico en comparación del de la cuchilla caliente. Este es más o menos cómo se ve 24 horas después de aplicado el tratamiento, 7 días, 14 días, a los 21 días se cae, y podemos ver cuál es el resultado 84 días posteriores al tratamiento. ¿Qué ventajas tiene el tratamiento de pico infrarrojo? Es un alto rendimiento del despique, pueden ser hasta 3,000 aves por hora en la incubadora, y en la granja no necesitan ningún personal para hacer ningún tipo de manejo en cuanto al tratamiento de pico. Y cuando se maneja bien el sistema, el efecto de la pérdida de crecimiento es prácticamente nulo, ya que las aves no presentan dolor del corte de pico, y tiene muy buen seguimiento de peso. ¿Qué desventajas? Alto costo de manejo, sobre 3 centavos de dólares por ave. Estas máquinas son en arrendamiento. Si no se maneja bien la pollita a la recepción en granja, puede haber alta mortalidad en la primera semana. Y otro tema de desventajas es que en algunos casos implica realizar una inversión en las granjas. Si no tienen NIPLE 360, la correcta iluminación, etcétera, puede haber consecuencias graves en cuanto al despique.
¿Qué puntos a considerar en cuanto a la iluminación? Vamos a buscar preferentemente que en la crianza manejemos de 35 a 40 luxes, sería lo ideal. Ahí tenemos diferentes eh, equipos para medir los luxes. En el tema del despique con infrarrojo, el uso del sistema de NIPLE sin valores suplementarios puede aumentar la mortalidad temprana en las aves con este tratamiento de pico, y estas aves carecen de la habilidad de sentir, por lo que a veces el accionar el NIPLE puede ser complicado debido a que ellos no tienen sensibilidad en el pico. La importancia de la uniformidad es que con condiciones de recibo y de despique complicadas, puede hacer que tengamos una mala uniformidad. Cuando hay aves que se rehúsan a consumir alimento debido a micotoxinas, mala calidad del alimento, etcétera, con enfermedades entéricas, con enfermedades inmunosupresoras, cambios bruscos en la formulación del alimento, alimentos insuficientes, espacio insuficiente en los comederos y en los bebederos, flujo de agua insuficiente o inadecuado, amontonamiento o mala iluminación, podemos tener mala uniformidad, lo que nos va a dar que tengamos no el adecuado pic de producción que esperamos, y malos desarrollo de las aves. Es muy importante este manejo en granja, que es la selección de pollitas desde el primer día de edad. Si las pollitas que llegan a la granja el primer día provienen de madres de diferentes edades, se deben alojar por separado. Esto con la intención de disminuir la competencia entre las aves de diferentes tamaños y favorecer el desarrollo óptimo en la primera semana. Hay que tratar de lotificar para nosotros, tanto nosotros como Casa Genética, como la gente en granja, poder dar un adecuado manejo a cada lote de aves. Aunque las pollitas provengan de madres de una sola edad, siempre habrá variabilidad en los tamaños de los animales. Hay aves que, aunque sean de la misma edad, tienen pesos y tamaños distintos. Por esta razón es que la selección por tamaño es una medida de revisión ocular, es recomendable. Hay que estar seleccionando las aves siempre para tener un mejor desarrollo y una mejor uniformidad. Con esta selección aseguraremos poder brindar cuidados especiales a las aves más pequeñas para que el rendimiento general del lote al final de la primera semana sea el que nosotros deseamos. Siempre seleccionar y seleccionar las aves. La selección visual y táctil, esta es una forma de selección en granjas donde no se cuenta con personal suficiente o el costo de mano de obra sea muy costoso, o en zonas donde el calendario de vacunación no da espacio al manejo individual, depende del estado sanitario de la zona. Este manejo consiste en una selección continua, principalmente de las aves livianas o pequeñas, en cada uno de los manejos individuales realizados al lote, sea un despique, una vacuna ocular, una vacuna emulsionada, y el único detalle es que necesitas que la persona sea capacitada para seleccionar estas aves. Es mucho la percepción del personal operativo. Y aquí tenemos unos ejemplos al final de cada caseta o al principio, manejar nidos exclusivos para selección, donde tengamos mejor atención a esas aves. Muy bien. Y el que es el calendario de selección sin balanza, esto es al primero o segundo día de edad, las selecciones por vía visual, y hay que separar todas las pollitas pequeñas. Y desde la semana 1 hasta el traslado, cada manejo que se haga, hay que hacer una selección de pollitas pequeñas para irlas identificando por tamaño. Y una vez que se haga el traslado, seguir con los mismos manejos, apartar esas pollitas por tamaño y por peso. Aunque hagamos selección de pollitas por peso para favorecer a mejor desarrollo, hay que tratar de evitar que sobrepoblemos esos nidos de selección para evitar que pase lo que pasa en esta imagen. Las conclusiones, el desarrollo del ave en las primeras 6 semanas es un factor clave para el futuro de las aves. El vacío sanitario es pieza fundamental para el éxito de nuestra parvada, y hay que garantizarle las mejores condiciones ambientales y de alojamiento a la pollita. Hay que realizar el tratamiento de pico lo antes posible, y hay que utilizar el alimento de preinicio durante las primeras 2, 3 semanas de vida,
mientras no sea posible. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Si hay preguntas, por favor, a través del chat. Mientras se animan a escribir, voy a la primera pregunta que tenemos, Edgar, es del señor Benjamín Fuentes, que él pregunta, la pregunta es en dos partes. La primera sería, ¿cuánto tiempo tarda en entrenarse a una persona para que haga un despique correcto? Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que se evalúan al despicador para decir que el despique realmente está de forma adecuada? Regularmente hacemos capacitación durante una parvada completa. Esto es, iniciamos el despique con una persona capacitada y durante todo el tiempo que tardemos en despicar la parvada, están estas personas que se están capacitando haciendo el proceso de despique para hacer una capacitación adecuada. Y los factores de valoración del despique se hace tanto en el momento que se está despicando, ver que el largo del pico, la forma del pico, y qué tanta lesión provocan en el ave. Y una vez que la pollita tiene cerca de 12 semanas, se invita a la persona que hizo el tratamiento para que vea cuál fue el resultado de este manejo ya 12 semanas o 10 semanas posteriores al tratamiento de pico, para que él vea los resultados de su trabajo como tal. Perfecto. También el señor Benjamín pide que si puede explicar un poquito más lo del despique en cruz, que en el video no se veía muy claro. Sí, el despique incluso es, despican de arriba hacia abajo el pico y después queman del lado derecho al lado izquierdo. Ejemplo, pone la cuchilla, cortas y en la otra, para el momento de quemar, quemas hacia el lado contrario, hacia derecha a izquierda. Cortas de arriba abajo y quemas de derecha a izquierda, formando una cruz. Perfecto. Yo tengo una pregunta mientras se animan. Me llamó mucho la atención que cuando hablabas de la intensidad de luz, hablaba de entre 35 a 40 luz de intensidad. Entonces mi pregunta es, ¿no hay, según no o tu experiencia, es beneficioso o no es beneficioso criar pollitas en oscurecido o en blackout? ¿No tienes información a ese respecto? Sí, mira, en el caso de la crianza, nosotros recomendamos esa intensidad para que tengan acceso correcto sobre todo al agua y el alimento. En el caso del tema blackout, yo no tengo mucha experiencia, quizá Marcelo nos pueda apoyar ahorita que él nos dé su plática, si él conoce algo de crianza en blackout. Mi experiencia completa es con casetas abiertas y por eso manejamos o solicitamos que tengan esa intensidad de luz. Ok, perfecto, perfecto. No llega nada todavía por acá. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta y pasamos con Marcelo. Bueno, acaba de llegar una. ¿Alguna recomendación de los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua de bebida? Sí, igual si gustan, les paso mi correo y les puedo mandar información de lo que nosotros estaríamos buscando en cuanto a los resultados no los tengo ahorita en la mente, en cuanto a lo que nosotros buscamos en la calidad del agua. Ok. ¿Por qué en la presentación dices no, nunca o jamás 24 horas de luz? Necesitamos darle descanso a la pollita, por lo menos 2 horas, pero necesita descansar. Entonces, incluso en pruebas que se han hecho, es mejor el calendario de luz intermitente que el calendario de luz, digamos, corrido, porque las aves se levantan, consumen, se descansan y se levantan y consumen y descansan. Eso es lo que mejor hemos visto como resultados en cuanto al desarrollo de las aves. Ok. Llega otra que dice, no sé si es una pregunta o un comentario. ¿Se puede hacer crecimiento alométrico a los 0 días y a los 7 para evaluar si las aves están alcanzando la meta de peso? ¿A qué se refiere con alométrico?
No sé, sería importante que Jonathan, Sí. que está haciendo la pregunta, nos explicara vía el chat qué quiere decir con alométrico. Yo la verdad no manejo ese término, no lo Yo conozco. también es primera vez que lo escucho. Muy bien. Bueno, si ahorita no hay más preguntas, pasamos. Bueno, llegó otra. ¿Podemos manejar los luces entre 5 a 15 durante todo el levante? Si tienen correcta iluminación en el bebedero y en el comedero, sí, siempre y cuando puedan ver el bebedero. Para mí es muy importante hacer énfasis en eso, porque necesita la pollita a fuerza tener bien ubicado dónde está el bebedero y el comedero. Si no, no vamos a tener nunca los pesos que estamos buscando. Una vez que estén, si tú tienes eso, en producción les vamos a dar entre 5 y 15. Entonces, el tema ahí es que tengan adecuada Ok. iluminación. Bueno, Ok. Me preguntan cómo se llaman los equipos para medir humedad relativa y amoníaco. les investigo los nombres, cómo se llaman los equipos, y insisto, se los mando más tarde. La verdad es Sí, que yo los tengo los equipos, pero no sé cómo se llaman en realidad. ok, perfecto. Vamos pasando entonces a la siguiente presentación. Y si al final hay más preguntas, la abordamos, ¿les parece? Bueno, nuestra siguiente plática o ponencia va a estar a cargo del zootenista Marcelo Checo. Marcelo Checo es zootenista por la Facultad de Ciencias Agronómicas, presidente en el noreste de Brasil, en Sao Paulo. Fue titulado en el año 92. En el 93 empezó su carrera profesional trabajando en cerdos. Luego, entre el año 94 y 95, estuvo manejando granjas de pollo de engorde. Y a partir del año 96 entró ya a Highline como asistente técnico para Brasil. Desde julio del 2000 es asistente técnico comercial para el área, consultor de negocios, cuentas claves y está en gerente de servicios técnicos para Brasil y Paraguay. Y actualmente se encuentra ocupando el cargo de servicios técnicos para América Latina en Highline International. Como podemos ver, Marcelo tiene una amplia experiencia con respecto a la línea y con respecto al manejo de las ponedoras, y él nos va a hablar de la segunda ponencia, que son el periodo crítico ya cuando pasa a la granja de postura. Adelante, Marcelo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Déjame compartir. Espero que no tengamos problemas. Mira mi pantalla. Ahí se está viendo, pero no está en modo presentación. Sí, sí estaba en Ahí modo estamos. presentación. Ya. Sí, ya estaba en ¿Está modo bien? sí, está. Ahí Perfecto. está. Ya está. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los retos de inicio de producción, principalmente entre la semana 16 y 32, que fue el tema propuesto para nosotros. Como introducción, una gallina ponedora con buena producción y rentabilidad comienza con una pollona de buena calidad. Cuando una ave tiene el tipo alargado, el peso corporal y la uniformidad correctas al comienzo del ciclo de producción,
le permite alcançar todo o seu potencial genético. Todos os problemas que ocorrem durante o período de crescimento não conseguimos corrigir uma vez que já he começado a etapa de produção. Então, de acordo com a apresentação de Edgar, com os manejos iniciais, comencemos a falar de los principais manejos, assumindo que nós recebemos uma poda de boa qualidade, principalmente em peso e uniformidade, para a etapa de produção. É um período de transição do fim de crescimento e pico de produção. Nesta etapa, há aumento da produção de huevos, há aumento do peso corporal da ave, há aumento de los tamanhos, de los pesos de los huevos, pero muitas vezes, dependendo de las condições de temperatura, de manejo ou de tipo de alimento, temos baixo consumo. Então, esta etapa é fundamental que tenhamos muita atenção em todos os manejos. Como alimento pré-postura, nós sempre recomendamos esse tipo de alimento, que é uma fase de transição da poda para o início de produção, a cerca de 2,5 ou 2,75% de cálcio, e também já recomendamos a trabalhar com metade de cálcio grosso e metade de cálcio fino, para que a ave vá acostumando com partículas mais grandes de cálcio, mantendo uma boa relação entre cálcio e fósforo. É importante para aumentar as reservas de cálcio do hueso medular. É uma fase de adaptação às dietas com mais cálcio e com cálcio grosso, como já disse anteriormente. Ideal fornecer esse alimento por 10 a 15 dias antes do primeiro huevo. Normalmente se faz entre a semana 16 e 18, mais ou menos, ou de acordo com a estimulação da luz, porque a partir do momento que nós estimulamos, demos o primeiro estímulo de luz, uns 10, 12 dias depois já pode aparecer os primeiros huevos. Suministrar nesse período um mínimo de 1 quilo hasta no máximo 1,5 kg de alimento. E cambiar o alimento pré-postura ao primeiro huevo. Alimento pré-pico ou impulsor, depende da zona, chama de pré-pico, depende da zona, é chamado de impulsor. São formulações para um menor consumo de alimento. Devem alimentar-se quando o lote entra em produção, para satisfazer melhor o requerimento de nutrientes. Como eu les disse anteriormente, é uma fase que as aves não estão em pleno consumo todavia. O alimento pré-pico deve se concentrar nas vitaminas e minerais em 30% mais ou menos. Esta prática ajuda muito a subir ao pico de produção, a ganhar os pesos que a ave tem que ganhar durante esta etapa. Opcionalmente, também pode-se trabalhar com níveis mais elevados de aminoácido, mais ou menos entre 10% e 15%, e um pouco reduzidos em energia, menos 2% de energia, para estimular o consumo de alimento e massa de huevo mais temprano. Comece com a dieta de pré-pico ao início de postura, não mais que 1% de produção. Eu sempre recomendo cambiar de alimento de pré-postura para um alimento pré-pico ou impulsor a partir do primeiro huevo. Pero algumas granjas começam a trabalhar um pouco mais tarde, fazem esse câmbio um pouco mais tarde. E máximo 1% já seria o ideal a trocar esse tipo de alimento. E a dieta pré-pico se dá
hasta que o consumo de alimento promédio alcança 95 gramos ao dia, mínimo, para cambiar para um alimento um alimento pico, vamos dizer assim. As aves devem continuar crescendo durante o período de pico de produção. Uma mala nutrição durante este período pode levar a uma perda de peso corporal e a ossos blandos. O consumo de alimento pode reduzir se as aves não estão acostumadas às partículas de cálcio extra grandes. Como exemplo, granjas que não trabalham com uma dieta de prepostura. Además de ter um pouco mais de cálcio para llenar os huesos medulares de cálcio, as aves têm que acostumar-se com partículas mais grandes de la piedra caliza. Monitoreie o desenvolvimento do hueso de la quilla durante o período de pico de produção. Também é uma ferramenta boa para ver la pechuga como está. É um teste simples. Hace monitoreio com as mãos para verificar a condição da pechuga de las aves. Esto es lo que no queremos. Miren esta gráfica. Durante praticamente toda a etapa de criança, tivemos sempre por debaixo de los estándares. E as aves chegaram arriba de lo estándar, arriba de la guia, a um 6% mais ou menos, pero não tinha um bom desenvolvimento do esqueleto. As aves tinham peso, pero muito provavelmente em grasa e não em esqueleto, em músculos. Nesta idade, 16 semanas adelante, o esquema para fazer o teste manual seria que a pechuga estivesse com 16 semanas quase lista, quase por completa com os músculos. As 18 semanas, sim, completamente com os músculos desenvolvidos. E ter uma capa de grasa de cerca de 1 centímetro em la pança. Os músculos contêm aminoácidos e reservas de energia importante para a produção de huevo. Aves que carecem de um adequado desenvolvimento muscular não podem sustentar a alta produção de huevos. Mire a diferença nestas fotos. Não desejamos aves com mala formação de quilla, com pouca deposição de músculo na pechuga. Porque se o lote tiver um bom pico de produção, vai ter perda e menos persistência de produção mais adelante. Entre a semana 18 e a semana 25, miren que as aves têm que lograr por lo menos 280 gramos. Esta diferença de peso em la semana 18 e la semana 25 representa 18% de ganância. Isto é muita coisa. E essa etapa que a ave está começando a produzir, aumentando o tamanho do huevo, com consumo um pouco baixo de balanceado. Então, o não cumprimento dessa meta corporal resultará em baixo pico de produção e seguidas de algumas semanas de baixa produção, menos huevos por ave alojada, e isto se reflejará em baixa rentabilidade para as granjas. Se não há reservas de nutrientes, não haverá persistência de produção. Quando temos barras de produção, logo em seguida do pico de produção, normalmente são aves que não estão logrando esta ganância de peso que é muito importante. Ou estão perdendo peso entre a semana 18 e 25. Teremos que monitorear, fazer pesagens semanais hasta a semana 32, mais ou menos. Quando não conseguimos lograr pesos corporais, podemos lançar mão de fazer uma super cena, que é uma alimentação de medianoite. Lo importante é que nós temos 3 horas antes e 3 horas depois de obscuridade durante esta super cena. E a super cena pode ser de 1 ou 2 horas no máximo.
porque ya tenemos un plan de iluminación, un programa normal de 16 horas de luz entre natural y artificial. Y para que la ave no reconozca esta hora o 2 horas a más como estímulo para a produção, e sim solamente para a ave de se despertar e comer um pouco mais durante as horas mais frescas do dia. Lo importante é ter 3 horas antes e 3 horas depois de escuridão. Sendo assim, a ave não vai reconhecer esta hora ou 2 horas mais como estímulo de produção, solamente para lograr um pouco mais de consumo. E isso pode variar de acordo com a idade, pode incrementar de 2 a 5 gramas de consumo por ave por dia. Muito importante é termos a segurança que vamos ter alimento em la hora que se prende a luz. E, claro, água. Se não tivermos segurança que vai ter alimento, é melhor que não haja. E para começar este plano de iluminação, podemos fazer 2 ou 4 estímulos de 30 minutos por semana para implementar. E para quitar a supercena, se necessário, temos que quitar 15 minutos por semana, tem que ser de forma mais gradual, e não 30 minutos como para começar a supercena, que a ave vai sentir esta diminuição de luz. Como o Edgar já explicou muito bem, então, a partir da semana 16, começa a desenvolvimento do hueso medular, acúmulo de grasa e desenvolvimento do sistema reprodutivo da ave. Um cenário negativo, a semana 18, seria ter lotes de aves menor que o peso estándar. Pero peor aún se estes lotes têm uniformidades inferiores a 80%. A maioria das pollas são muito parecidas ao objetivo da uniformidade em seu desenvolvimento. Os objetivos em crescimento seria a cerca de 85-90% de uniformidade durante toda a etapa de crescimento. Em produção, mínimo 80%. Mais adiante vamos ver que para começar o estímulo de iluminação vai depender também não somente de los pesos corporais, mas também de la uniformidade. O que afeta a uniformidade em um lote? Malas densidades, deficiente sistema de alimentação, deficiente sistema de água, fatores de estresse, fatores sanitários, fatores administrativos e outros mais. A quem vai ser afetada? A rentabilidade da companhia. E como vai ser afetada a rentabilidade? Pico de produção inestável, baixos níveis de postura, cloaques, huevos pequenos, malas persistência, aumento da mortalidade, mala qualidade da cáscara, baixo valor das aves ao final do ciclo. Com 85% de uniformidade, temos um peso promédio ligeiramente alto, pouco arriba de los estándares normalmente, consumo adequado ou pouquinho mais, quizás, uma precocidade em la produção e uma boa persistência. Quando temos por lo menos 85% de uniformidade, podemos ter uma precocidade, como dissemos nós no início de produção, e teremos huevos de tamanhos mais uniformes também. A desuniformidade, quando temos abaixo de 80%, normalmente são pesos baixos, consumo baixo e retraso no início de produção. Menor pico de puesta e uma persistência incerta.
La desuniformidad de las aves va a retrasar el inicio de producción, porque nem todas las aves están listas para empezar la producción. Esto se pierde a cerca de 4 a 6 huevos por ave alojada, com toda facilidade. E para recuperar esta diferença, desta perda de 4 a 6 huevos ou mais, é muito difícil durante toda a etapa de la produção da ave. E também a desuniformidade de um lote é responsável por cerca de 40% da mortalidade inicial, seja por prolapso, seja por picoteio, depois do prolapso. São as aves que, hasta que chega a ter fadiga de jaula, e por 25% da mortalidade mais tardia. Então, as aves que estão principalmente abaixo de los pesos, que não estão uniformes, además de retrasar o índice de produção, de poner um huevo de tamanho mais chico, pode incrementar as mortalidades. Miren nessa diapositiva, a uniformidade a la semana 16 tem uma alta correlação em supervivência a la semana 72 e todas as etapas de produção hasta 60 semanas, de 60 a 72 semanas, tem alta correlação a uniformidade. Então, é muito importante que os lotes tenham pesos buenos e uma boa uniformidade para termos êxito na etapa de produção. Claro que depois de los traslados, as aves perdem peso. Miren que esta área sombreada é uma possível perda de peso depois do traslado. Pero temos que minimizar ao máximo esta perda de peso para que as aves recuperem lo mais rápido possível. Uma das causas principais da barra de peso depois de los traslados é que a ave tem que conhecer o novo tipo de instalação, tipo de jaula, vai ter outras companheiras diferentes que estavam em las jaulas de criança. Há toda uma adaptação e uma estimulação para o consumo de água. A altura de los bebedeiros e a disponibilidade de los bebedeiros são muito importantes. A ubicação de los bebedeiros, porque às vezes temos bebedeiros à frente ou atrás da jaula, ou em meio, ou afuera, arriba e afuera da jaula. Então, temos que levar em conta que a ave tem que adaptar e aprender a beber em diferentes tipos de bebedeiros e diferentes ubicações dos bebedeiros. E outro ponto que Edgar já comentou em sua apresentação são caudales em levante e produção. Há que ter em conta que temos que trabalhar com um caudal mínimo e um máximo para que não prejudique a ingesta de água. Pero é muito importante termos um caudal igual ou superior em la etapa de produção. Quanto ao programa de iluminação, programa de luz, vai depender de que peso de huevo seu mercado exige. Há uma relação número de huevos e peso de huevos. Se me gusta de huevos mais grandes, mais pesados, eu tenho que retrasar um pouco o início de produção. Se não importa para mim o peso de huevo, eu posso adelantar um pouquinho a produção. Então, há uma relação entre número e peso de huevo. Isso vai depender de cada mercado. Da longevidade do ciclo de produção. Se a criança foi feita em caseta aberta e vai ser trasladada para caseta aberta de produção, se é aberto em criança e cerrado em produção, se é cerrado, aberto, então temos diferentes tipos de instalações
e temos que levar em conta tudo isso para fazer os estímulos, montar o plano, principalmente os primeiros estímulos de luz de lista de produção. E quanto ao manejo, peso e uniformidade. E também depende da capacidade da inversão de cada granja, porque há tipos de lâmpadas específicas e mais recomendáveis, tanto para a criança quanto para a produção. Podemos ter um plano de iluminação decrescente um pouco mais lento, que chegamos à semana 11 ou 12, com 12 horas de luz e mantenemos estável hasta o primeiro estímulo. Isto vai variar de acordo com o peso da ave, vai variar de acordo com a uniformidade e qual é o tamanho de ovo que o mercado me pede. Mirem que neste plano de iluminação decrescente lento temos um total de horas de 1.397 horas para lograr 1,1 kg de peso corporal. Isso seria para uma ave roja. Pero o tempo de luzes para as aves blancas são a mesma coisa, pero aqui solamente um exemplo de quantas horas de luz temos neste plano decrescente um pouco lento para lograr os 1.100 gramos a semana 11 e 12. Programas decrescente lento, peso de ovo, se espera um peso de ovo de 61,5 gramas ou mais. Se deseja aves que iniciam a produção com maior peso de ovos, então vamos decrescer um pouco mais lento. Se busca menos problemas de qualidade da cáscara, para que a ave não tenha o desgaste inicial. Generalmente, quando galpões são abertos, quando não se pode manejar cortinas, quando tem problemas de baixo consumo de alimento durante a criança, trabalhamos com mais horas de luz para que a ave tenha uma quantidade maior de horas para comer a quantidade mínima de alimento. Quando por situações de manejo, densidade, clima muito inconveniente, muito cálido, em alcançar peso e uniformidade. Então, trabalhamos com um programa de luz decrescente um pouco mais lento. E o que esperar? Um retraso de início de produção entre 1 e 2 semanas, um pico de puesta um pouco mais retrasado, ao menos de 2 semanas, uma perda de 5 a 8 ovos. Se não há adequado equilíbrio no manejo das dietas e como se retrasa o estímulo de luz, aves sobrepesadas, maior consumo para mantenimento depois, aves engraçadas, hígado grasso e pode ter prolapso, e afeta a conversão por docena. Esse retraso, perdemos a cerca de 5 a 8 ovos, pero começamos com um tamanho de ovo mais grande. Aqui um outro plano de iluminação, que é um programa decrescente rápido, que na semana 7 já estabiliza em 12 horas de luz. Para lograr os mesmos 1.100 gramas de peso corporal, teremos 1.134 horas. Estes são como 263 horas a menos de luz para que a ave consuma o alimento. Então, em clima mais cálido, não é muito recomendável. Este programa provavelmente teremos um peso de ovo entre 60 e 61 gramas no mais, porque como a ave vai ter menos luz por mais tempo, quando começamos o estímulo, esta ave vai iniciar sua produção um pouco mais temprano, na semana 16 ou 17, ou 17 ou 18. Muito provavelmente a produção vai ser mais de 370 ovos em las semanas 80, pero com um tamanho um pouco mais chico. Conversão por decena, quando se quer conversão por decena, que vamos ter um número mais grande de ovos.
Generalmente, esse programa é usado em baterias cerradas ou galpões abertos com cortinas para obscurecer um pouco quando há incidência de luz externa, em verão, principalmente, que os dias são um pouco mais largos. Quando desde a primeira semana se alcança peso de uniformidade, cumprindo os estándares, então podemos diminuir mais rápido a quantidade de luz. Capacidade de suplementar cálcio extra na produção. Controlar a voracidade de consumo em criança. Muitas vezes depende da zona, se é mais fria, se é uma galina de color, que não há problema de consumo desbalanceado, podemos controlar um pouco o consumo para que essa ave não engrasse muito, diminuindo mais rápido o plano de eliminação. E o que esperar? Né? Se hace um tratamento de pico depois da semana 6, a ingesta de consumo se verá afetada, afetando seu desenvolvimento do esqueleto, porque vamos diminuir muito mais temprano a quantidade de luz. Se maneja densidade alta, menos de 360 centímetros quadrados por ave, também pode afetar a ganância de peso e a uniformidade entre a semana 6 e 11, principalmente. Se pode limitar o crescimento de huesos largos. Aqui um exemplo, uma produção promédia da guia, é a linha em azul, peso promédio de estimulação de 1.320 gramas, isto é um exemplo para aves de color, 1.320 gramas, então, de cor naranja, uma estimulação um pouco mais precoce, inicia a produção mais temprano, pero um tamanho de ovo um pouco mais temprano. Estes são dados entre 17 semanas e 30, em promédio. Em la linha verde, se estimula com 1.350 gramas, não é tão, o início de produção não é tão adelantado como a linha laranja, e a amarilla um pouco mais tarde a estimulação, então a tendência é que retrase um pouco a estimulação. Mire as diferenças de produção promédia de acordo com o peso corporal para a estimulação. Claro que quanto mais temprano, se chega ao pico de produção mais temprano, pero um tamanho do ovo um pouco menor. Estímulo da luz vai depender de peso e uniformidade, principalmente. Para as linhas blancas, principalmente a W80, quando temos uma uniformidade de 85% ou mais, podemos estimular a luz um pouco mais temprano, a cerca de 1.220 e 1.250 gramas. Uniformidade menor de 85% e arriba de 80% de uniformidade, devemos estimular estas aves, o primeiro estímulo de iluminação, entre 1.250 a 1.280 gramas. E abaixo de 80%, temos que retrasar um pouco o estímulo para que as aves recuperem um pouco seu peso. Então, estimulamos a cerca de 1.280 a 1.300 gramas. Para as aves de color, 85% de uniformidade, podemos estimular a cerca de 1.350 a 1.370 gramas, ou quizás um pouquinho mais adelantado, 1.320, seria um peso mínimo, mas temos que conhecer muito bem a condição de desenvolvimento de toda a etapa de criança desta ave. Uma uniformidade entre abaixo de 85% e arriba de 80%, a cerca de 1.400 gramas, 1.380 a 1.400, e com a pobre uniformidade, abaixo de 80%, 1.420 e 1.450 gramas para o primeiro estímulo de iluminação. Não é regra, pero é
un buen parámetro para que nosotros iniciemos los estímulos de luz en la etapa, en el inicio de producción. Influencia del color de la luz. Como les dije, en crianza normalmente indicamos la luz LED de color blanca, arriba de 5000 kelvins, que es la unidad que se mide si la lámpara es fría o caliente, blanca o amarilla. La luz blanca en crianza tiene un espectro más azul y verde, que la ave se queda un poco más tranquila, y es mejor para la producción de las hormonas de crecimiento. Quanto la color de la lámpara para la etapa de producción, son lámparas cálidas de máximo 3000 kelvins. Lo ideal sea en torno de acerca de 2700 kelvins. Essas lámparas cálidas tienen longitud de ondas largas que são capazes de passar através do crânio das aves. Por isso que as aves ciegas também conseguem produzir. E isso hace com, además de los ojos também, não? Não é solamente através do crânio. E vai ativar a glândula pineal e hipotálamo, liberação de hormonas para iniciar a produção de huevos. Aqui tenho dois vídeos para mostrar a diferença de las qualidades das lâmparas. O primeiro é uma lâmpada LED. Nós não conseguimos perceber o parpadeio em nenhum dos casos, pero as aves sí conseguem perceber. Miren que há uma grande diferença entre os dois vídeos. Este parpadeio é muito estressante para as aves. Mire este outro vídeo, a diferença. Se parece uma discoteca. Imagina as aves adentro de uma jaula que não se pode mover para um canto mais cômodo. Se quedar durante todo o tempo que a luz está prendida com este parpadeio. Isto vai generar aves que percebem o parpadeio de la luz, da frequência mais alta que os seres humanos. Isto é porque as aves têm 4 conos de percepção, de visão, e nós temos somente 3. Então, as aves enxergam se vê com muito mais detalhe que nós outros. Esta frequência se mide em hertz, indicando a quantidade de ciclos que se produzem por segundos, e como consequência, o estresse pode ter aumento de mortalidade, seja por picoteio, ovoperitonitis, quando a ave põe, se rompe yema ou se rompe o oviduto e o ovo queda na cavidade abdominal e pode impactar também na qualidade do emplume das aves. E um pouco mais adelante, quando as aves já chegam ao início de produção, temos que levar em conta as fases de alimentação. A única ração, o único alimento que nós recomendamos introduzir e por edad é o alimento de pré-postura. Depois, todo o cambio de alimento de produção, lo ideal é cambiar de acordo com o percentual de produção. Então, nossa guia de manejo tem as recomendações nutricionais e os rangos de produção que deve ser cambiado o alimento. Temos que estar muito atentos porque as aves hoje em dia estão muito persistentes na produção
Muchas veces no podemos cambiar de tipo de alimento por una producción más alta que los estándares, pero tenemos que ajustar la cantidad de aminoácidos para que el huevo no crezca mucho, porque disminuir el tamaño del huevo es un poco complicado. Dependiendo de la fase, tenemos que aumentar la cantidad de calcio y disminuir el fósforo para mantener la relación calcio-fósforo para aquella edad. Y muchas veces tenemos que mantener la cantidad de energía para mantener una buena producción. Entonces, todo cambio de tipo de alimento durante la etapa de producción es por percentual de producción, de acuerdo con los rangos de producción. Pero tenemos que estar muy atentos a la edad. Debemos fornecer alimento de acuerdo con la producción y la edad de la ave. Que cada etapa de producción y cada etapa de la vida de la ave, los requerimientos son un poco diferentes. No podemos olvidar que las aves continúan aumentando el peso corporal hasta las 32 semanas de vida. Entonces, no es porque fue trasladada para la caseta de producción que está todo listo. No, la ave va a estabilizar su ganancia de peso en la semana 32 o 33, más o menos. Como conclusiones, la falta de resultados no es el problema. El problema es lo que estamos haciendo o dejando de hacer para que no se den los resultados. Si sigues haciendo lo que has hecho siempre, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido, o incluso menos. Lo que oyes, lo olvidas. Lo que ves, lo recuerdas. Y lo que haces, lo entiendes. Es esencial prestar mucha atención a los principios del manejo de las aves para obtener los mejores resultados y éxito en sus parvadas de postura. La etapa de criança, la etapa de levante de uma parvada com peso corporal e a conformação, uniformidade adequada, garantizar um período de produção satisfatório. E problemas como o baixo número de huevos e a mala qualidade da cáscara durante a produção, a menudo estão relacionados com problemas que ocorrem durante a etapa de crescimento. E não vamos conseguir hacer las correcciones durante la etapa de producción. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias, Marcelo, por la presentación muy práctica y bien interesante con bastantes temas para tomar en cuenta, ¿no? Y poder garantizar que el trabajo que se hizo en la crianza lo tengamos reflejado en los niveles de producción ya cuando las pollitas pasan. Aquí hay una pregunta que dice, ¿el comedero siempre debe estar lleno? O sea, ¿siempre debe tener alimento o debe haber una alimentación en periodos específicos del día? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cuántas horas antes de que prenda la luz en esta supercena se debe de dar el alimento? Ok. Bueno, la primera parte, lo ideal, pero nosotros no vivimos en el mundo ideal, es que las aves consuman 40% de su alimento en la parte de la mañana y 60% a la tarde. Pero si nosotros estamos en una zona cálida en verano, eso se complica un poco, trabajando con caseta abierta principalmente. Hay algunos manejos, por ejemplo, de no fornecer alimento entre las 12 y 2, 3 de la tarde y después empezar a fornecer, suministrar los alimentos después de las 2 o 3 de la tarde. Las aves van se adaptando y
ellas van a saber que no hay alimento en determinado periodo. Y esto, cuando volvemos a suministrar el alimento, la ave puede ser que coma un poco más. Pero lo ideal es que se consuma más o menos, vamos a hacer una cuenta fácil. Vamos a suponer 100 gramos de alimento, 40 gramos por la mañana y 60 a la tarde. Y la segunda pregunta, ¿cuántas horas antes de prender la luz, la supercena, Sí. debemos? Ok. No, este tipo de manejo no es una regla, porque va a depender de cada granja. Se va a apagar la luz a las 7 de la noche, 8 de la noche, puede tener alimento sin problema ningún, porque después que apaga la luz, la ave no va a comer. Lo importante es tener alimento a hora que for prender la luz. Muchas veces nosotros, cuando trabajamos en casetas automáticas principalmente, o por lo menos con comederos automáticos, prendemos los comederos 15 minutos antes de prender la luz, para que la ave empiece a despertar con sonido de la máquina funcionando, de los carritos, de la cadena, sea lo que sea, y a hora que prende la luz, la ave se despierta realmente y empieza a comer. Perfecto. ¿Se debe de pesar las aves en producción? ¿Cuántas aves y hasta qué edad? Me gusta de pesar semanalmente hasta la semana 32 o 35. Después puede ser una vez a cada 4 o 5 semanas. Y la cantidad va a depender del tamaño de la parvada. En general, 100 aves es un buen muestreo. Perfecto. ¿Recomiendan medir el tamaño de los tarsos en la etapa de levante para tener un mejor control del desarrollo corporal en esa etapa? Sí, es un tema que está volviendo a comentarse, pero yo personalmente no tengo un estándar de medición de tarso, pero es un tema que muchos investigadores están, porque si hacía esto a un tiempo atrás, dejaron de hacer, ahora mucha gente ya empezó a platicar sobre este tema de medición de tarso. Creo que sea una buena herramienta, pero hay que tener un estándar, un padrón, y yo personalmente no tengo. Perfecto, gracias. Nutricionalmente, ¿qué factores pueden afectar el color del huevo marrón? Nutricionalmente, hay que tener un error muy grande en la cantidad de hierro, vitamina D3 quizás. Color de huevo marrón, cuando tiene pérdidas, está mucho más relacionado al estrés, sea por alboroto, por animales silvestres, sea por ruidos, o después vienen las enfermedades respiratorias principalmente, como bronquitis y neumovirus. Una síndrome de baja postura también puede afectar, pero disminuye la producción, es más fácil de identificar. Nutricionalmente, algunas micotoxinas son así, predisponen, pero en niveles muy altísimos. Es cosa que nutricionalmente no veo mucha cosa a interferir en color de la cáscara. Es mucho más estrés y enfermedad. Nutricionalmente no, es muy difícil. Yo vi, de acuerdo a lo que tú nos comentaste allí en la presentación, hiciste mucho hincapié en el peso corporal de la polla entre la semana 11 y la semana 12, como un punto de partida ya
al momento de preparar el animal para la fase de producción, ya las últimas semanas en la crianza. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer si a esa edad no alcanzamos ese peso de 1 kilo 100 gramos? ¿Qué manejos se pueden hacer como para que garanticemos que por lo menos vamos a tener un pico razonable y una persistencia razonable bajo ese esquema de una baja ganancia de peso inicial en la pollita? ¿Qué se puede hacer? Mire, Luis, Edgar explicó los desarrollos, cada fase de desarrollo, principalmente en la primera etapa, que se va hasta la semana 6. Después de la semana 6 son las fases que el ave tiene las mayores ganancias de peso semanales en gramos. Y 95% del esqueleto está desarrollado a cerca de 12 semanas, no más que 13 semanas. Recuperar peso não vamos conseguir mais. Peso sim, pero esqueleto não. E que nos interessa, además de los pesos, são os esqueletos bem formados. Se a ave viene como, por exemplo, 2, 3%, 5% abaixo do peso, depois de 12, 13, 14, 15 semanas, eu recomendo manter abaixo para que não acumule, para que não tenha muita grasa abdominal no início de produção. Porque después de la semana 13 va a empezar a desarrollar las células graciosas. Y mucha grasa al inicio de producción podemos tener problemas de prolapso. Y va a incrementar mortalidad. Después del prolapso puede haber un picoteo, y picoteo es complicado para controlar después que empieza. Entonces, recuperar peso después de esta fase de 12, 13 semanas, no se logra. Va a lograr peso, pero en acúmulo de grasa, que no es interesante. ¿Y si estamos por arriba? Mantener la misma diferencia arriba. Si está 2, 3, 5 arriba, mantenga esta diferencia arriba. No más. Nunca buscar meterla a la estándar entonces, o sea, tenemos que hacer redibujar la curva manteniendo ese porcentaje por arriba del peso estándar y no buscar meter las pollas en el estándar de peso creyendo que vamos a mejorar su desarrollo a nivel de la producción. No, mire, si usted está, vamos a poner 5% arriba de lo estándar a la semana 12, esta ave tiene una buena carcasa, un buen esqueleto, una buena formación. Entonces puede mantener los 3, 5% arriba, no hay problema. No veo por qué reducir para el peso estándar, porque va a perder músculo. Y en los músculos tienen la capacidad de producir glicogénio, de almacenar glicogénio, que se transforma en energía para mantener un buen pico de producción. Ahora, si estamos por debajo, también no es interesante alcanzarnos lo estándar, porque va a acumular mucha grasa. Entonces, mantenga la misma diferencia abajo, mantenga hasta el inicio de producción. Y está arriba, mantenga arriba también. Después de 12, 13 semanas, no aumentar la diferencia, tanto arriba cuanto principalmente abajo. Perfecto. Entonces, hay una pregunta que se relaciona con esto. ¿Qué porcentaje de grasa abdominal es la normal o qué es el ideal que se busca para producción de grasa abdominal? Normalmente en inicio de producción, ali cerca de la semana 18, más o menos 1 centímetro. En percentual, yo no tengo ese número en la cabeza ahorita, pero en 1 centímetro de grasa abdominal, más o menos en la semana 18 o 19. No mucho más que eso. Según la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué es más común para ver prolapsos? ¿En aves delgadas o en aves gordas?
Va a depender del desarrollo del esqueleto. Las delgadas pueden tener un esqueleto pequeño y tener prolapso. Y las gordas, engrasadas, también. Lo peso puede estar bueno, pero lo esqueleto malo desarrollado. Puede ser los dos, principalmente en gordas, engrasadas. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta nos dicen por acá. ¿A qué edad se pueden hacer o recomiendan iniciar las supercenas? Quando for necessário. Se os consumos de alimento não estão de acordo com as tablas, pode começar assim pronto, desde criança até a produção. Não há uma idade exata. E se temos dificuldade de lograr pues, durante a etapa de criança, ou temos dificuldade de lograr o consumo ideal para aquela idade em início de produção, podemos começar com a supercena. Importante da supercena é ter 3 horas antes e 3 horas depois de la supercena, no período de obscuridade. Para isso, nós temos que começar com a supercena alrededor não, quando nós estamos com 17 horas de luz ou menos. Pero nesta idade, antes de 10 semanas de idade, a ave não recebe como estímulo para a produção. Pero lo ideal é que tenha as 3 horas antes e depois de obscuridade. Então, a partir da semana que estamos manejando com 17 horas de luz ou menos, já podemos começar com a supercena. Perfecto, perfecto. ¿El alimento prepostura qué objetivo tiene dentro del desarrollo de las aves y por cuánto tiempo es lo máximo que se debe o se puede dar? O objetivo é llenar os huesos medulares com cálcio para que a ave tenha na reserva e para que a ave acostumbre com as partículas mais gruesas da piedra caliza ou conchuela. E a quantidade, mínimo 1 quilo, máximo 1,5 kilogramos. Isto vai ser mais ou menos desde mais ou menos 12 hasta 14 dias, ou 10 a 14 dias mais ou menos. E eu recomendo quitar a prepostura ao primeiro huevo. É claro que se existe somente uma polla mais desarrollada que produziu com 16 semanas o primeiro huevo, não vai cambiar todo o lote. Quando começar os primeiros huevos, sim, se cambia para a fase de pré-pico, impulsor ou alimento pico. Pero há cerca de 12, 13 dias, mais ou menos. Começaram com mais ou menos 16 semanas, ou quando iniciarmos com o estímulo lumínico. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo último es, no sé si es un comentario o una pregunta, pero igual lo leemos. Normalmente tenemos parámetros para los pesos al inicio de producción, pero se habla mucho de tallas y de eso no hay parámetros claros. ¿Alguna experiencia, alguna referencia que tú tengas al respecto, Marcelo? Talla seria o que? Rango? Me imagino que es composición, tamaño del animal, altura. No sé. Não. É mais peso corporal. Se mide somente peso corporal e uniformidade. Foi que disse agora há pouco. Ave com mal desarrollado o esqueleto, pero com peso bueno, seguramente vai ter uma quantidade de grasa além mais grande que lo desejável. Perfecto. Pero a medição seria peso e uniformidade.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto. Bueno, no tenemos más preguntas. Cualquier cosa se las hacemos llegar si llegan más preguntas vía correo electrónico. Vamos ya para ir finalizando con la actividad de hoy. Va nuestro director de investigación y desarrollo, el doctor Roberto Jarques, a dar las conclusiones finales. Y el doctor Roberto Jarques es médico veterinario con un doctorado en bacteriología clínica industrial por la Universidad de La Plata en Argentina. Ha sido asesor de importantes empresas avícolas y actualmente es el director de nuestro Departamento de Desarrollo e Investigación. Lo dejamos con el doctor Roberto Jarques. Bueno, buenas noches a todos. En principio, muchísimas gracias para Edgardo y para Marcelo. Muy buenas presentaciones, me parecieron excelentes, realmente muy claros, conceptos que los han trasladado de una manera muy didáctica y muy bien. Y es producto de no solamente la lectura, sino la experiencia práctica a campo. Por eso son tan bien recibidos. Y me permito puntear algunas de las cosas que hablaba Edgar, como densidad de la pollita cuando se la recibe, temperaturas del galpón que las va a recibir, iluminación, manejo de bebedero, manejo de comedero, considerar también el medio ambiente, tanto la humedad como el amoníaco, el proceso de despicado, la uniformidad de esa pollita. Sabemos que estamos trabajando cada vez más con una genética espectacular que tiene la potencialidad de producir gran cantidad de huevos, pero esa genética espectacular hay que darle alimento y hay que darle manejo. Entonces, el despicado, ver la uniformidad de una pollita que durante las primeras semanas de vida es desuniforme y estamos en la recría o en el levante, como le llaman en muchos lugares, muy desuniforme. Es muy difícil que alcance parámetros productivos por más que después trabajemos y nos esforcemos. Paso también a los que decía el amigo Marcelo, los retos de la semana 16 a la 32, entre los cuales hablaba peso, calidad, a veces agregarle más calcio grueso, 50% fino y 50% grueso, mayor cantidad de aminoácidos, apuntar mucho el desarrollo muscular. Y me permito resumir todo esto con que la reproducción, es decir, la postura de huevos, pese a que nosotros los consumimos para consumo humano, en definitiva no nos tenemos que olvidar que esta producción de huevos es una función reproductiva. Y la función de reproducción en los animales es una función de lujo. Se logra de manera eficiente y de buena manera cuando están cubiertas todas las necesidades primarias. Y esto lo recalco y lo remarco. Es decir, cubrir las necesidades primarias. Si las necesidades primarias no están cubiertas, difícilmente alcancemos parámetros reproductivos, en definitiva, postura de huevos, de manera eficiente. Y esto no hay vuelta. En definitiva, todos estos puntos que ellos nombraron de manera muy detallada y con mucha experiencia de campo, lo puedo resumir en dos palabras, que es bienestar animal. En definitiva, tenemos que tratar de colocar esa fisiología animal en que el animal esté cómodo, que esté bien. Por eso las supercenas, por eso la adición de calcio, por eso la adición de aminoácidos, ¿sí? Para lograr un buen bienestar animal. Y para esto me permito, desde nuestro laboratorio, uno de los productos que nosotros ofrecemos es un hepatomodulador,
Y dije hepatomodulador y no dije hepatoprotector, hepatomodulador, porque no solamente trabaja a nivel hepático, sino a través de mejorar la fisiología gastrointestinal. Y la fisiología gastrointestinal es fundamental para que el alimento formulado por cualquier nutricionista, que están muy bien preparados para formular los alimentos, a ese alimento formulado por el nutricionista se le pueda extraer más principios activos. De una manera simple, para hacer gráficos, pandemia de por medio, nos hemos tenido que acostumbrar a transmitir conceptos a través de la web o a través de estas plataformas digitales. Y yo de una manera simple trato de decir que esto es como tener un cítrico o una naranja, como se llama en los distintos lugares del mundo, y tratar de sacarle el jugo. Una cosa es sacar el jugo de esta naranja exprimiéndolo con la mano, y otra cosa es sacar el jugo con un exprimidor, el cual le extrae mucha más cantidad de jugos. Los aditivos, hay muchos aditivos alimenticios que mejorando la salud gastrointestinal, mejora la extracción de ese jugo, aumenta la obtención de jugo, aumenta la obtención de principios nutritivos. En definitiva, mejora la nutrición del ave, no la digestión. Es decir, mejorando el proceso digestivo, mejora la obtención de mayores principios nutritivos y activos que puedan llegar a circulación y, en definitiva, se traduzcan en producción. No tengo mucho más que decirles. Muchas gracias por su tiempo. Esperemos reunirnos continuamente en estas plataformas virtuales, al menos hasta que se tranquilice un poco la COVID. Y bueno, y sigámonos viendo por estos medios y tratándonos de comunicar de esta manera muy práctica y muy eficiente. Muchas gracias a todos. Luis, muchas gracias. Principalmente a Cecilia, que desde Betson ha organizado esta plataforma, ¿sí? Con mucho sacrificio, mucho esfuerzo. A Fernando Arra, que por ahí nos puede estar escuchando. Muchas gracias a todos por haber cristalizado esto. Y por supuesto a nuestros invitados, Edgar y Marcelo, muchísimas gracias por transmitirnos toda su experiencia de campo. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que esta va a ser la primera de muchas y donde vamos a ir corrigiendo algunos detallitos técnicos que se presentaron, pero la idea es que sepan que lo estamos haciendo con personal profesional como los colaboradores de hoy día y con la mejor intención para poder llegar a cada uno de ustedes y tener herramientas frescas en la mano para poder que las aves pongan todo ese potencial genético a la cual o mediante las cuales han sido diseñadas. Marcelo, muchísimas gracias, muy amable, y un abrazo a la distancia. Edgar, igual, muchísimas gracias por el apoyo y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden para todos. Gracias a ti, Luis. Buenas noches a todos. Saludos. Hasta luego.